Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. El día de hoy quiero compartir las sabias palabras del padre Juan Raso, quien, en su magistral sabiduría, expone cuáles son las consecuencias últimas de abordar una filosofía atea como forma de vida. Y en este sentido es preciso declarar lo siguiente: no es lo mismo ser ateo a llevar una filosofía atea hacia la sociedad, siendo que en este punto es donde nos detendremos, es decir, se abordará qué sucede cuando una filosofía atea es la que está marcando la agenda política en una sociedad. Sin más dilaciones, he aquí la exposición y recuerden por favor suscribirse al presente canal. Ok, bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero decir que es un placer estar aquí en tu canal y compartir con tu audiencia, que yo creo que estamos no solamente en el mismo canal de YouTube, pero estamos también en el mismo canal intelectual y del corazón, creo yo, ¿verdad? Tenemos a Dios en el centro de nuestra vida. Ok, bueno, creo que la precisión que tú hiciste es muy importante, que no es lo mismo una sociedad marcada por el ateísmo que una sociedad de ateos, ¿verdad? Bueno, ateísmo significa sin Dios, de no tener Dios, pero el pensamiento, la idea de que Dios no existe, es la negación de Dios. Bueno, tú eres maestro de filosofía, yo también di clases, nunca me ha tocado dar clases de filosofía histórica, tal vez esto tú lo manejas mejor que yo, hay muchas corrientes, muchas vertientes dentro del ateísmo, ¿verdad? Pero todas coinciden pues en que Dios no existe, ¿no? Se distingue del deísmo, que afirma que hay un creador, un primer principio de todas las cosas, pero ese principio no es relevante para nosotros, o sea, como que Dios creó el universo y lo dejó, lo abandonó totalmente, ¿no? Pero el ateísmo niega que Dios exista. El agnosticismo, en cambio, es pues no se atreve ni a negar la existencia de Dios ni a afirmarla. Dice, si hay o no hay Dios, no lo podemos saber. De ahí al ateísmo hay un paso muy pequeño realmente, ¿no? Porque si no sabemos si hay o no hay Dios, pues mejor vivamos como si no existe. Pero bueno, el ateísmo es la negación de Dios. No, de acuerdo a esta visión que quiero decir, me interesa mucho decir esto, Horacio, para tu audiencia. El ateísmo se ha presentado en el ámbito científico como una postura muy respetable, porque esta postura la tiene gente que ha sido muy reconocida en el ámbito de algunas ciencias experimentales, sobre todo, ciencias que no se dedican a las cuestiones últimas, sino a las cuestiones próximas. Y bueno, gente tan respetable sosteniendo esta postura ha hecho que el ateísmo se vea como también un punto de vista respetable. En realidad, el ateísmo en sí mismo es contrario a la razón, a la recta razón. No vamos a hacer aquí un programa para demostrar la existencia de Dios, al menos no es el punto que me interesa tratar, aunque es algo muy importante. Creo que el tema de Dios tiene que volver a ponerse sobre la mesa. Si seguimos pensando que el ateísmo es inofensivo o es simplemente una postura respetable, pues vamos a seguir dañando muchas vidas humanas y vamos a hacer imposible la construcción de una sociedad que funcione bien, que realmente esté centrada en el bien común. Y eso es lo que quiero explicar. Durante este programa quisiera compartir por qué creo yo que el ateísmo no es inofensivo, que más bien es muy dañino, y por qué es importante que volvamos a traer a la mesa el tema de Dios en nuestro tiempo. Entonces, bueno, vivimos ahora en una cultura que creo que coincidimos muchos en este tiempo, ya muchos católicos, una cultura que ya no es más cristiana.
que conserva elementos cristianos, pero como tal yo creo que ya no la podemos llamar una cultura cristiana en la que estamos viviendo. La tuvimos. Como tú dices, en la mal llamada Edad Media, todo estaba marcado por el pensamiento cristiano. No es que era una época de gente perfecta. Los seres humanos somos falibles en todos los tiempos, la naturaleza humana. Ahora, los que tenemos fe sabemos que tenemos una naturaleza humana buena, pero dañada por el pecado. Y aún con la gracia de Jesucristo seguimos expuestos a la tentación y al pecado. Entonces, no defendemos de ninguna manera que en aquel periodo, mal llamado Edad Media, peor llamado oscurantismo, no es que estamos diciendo que las personas que vivieron en aquel tiempo fueron mejores, pero es verdad que había una cultura permeada por el pensamiento cristiano. El hombre actúa como piensa. Entonces, según el entendimiento que tengamos de la realidad, de la existencia propia, del sentido de la vida, que son preguntas de las cuales se ocupa la filosofía y también la teología, según esa cosmovisión que tengamos, pues va a ser nuestro modo de actuar. Eso influye en nuestras acciones cotidianas. Fíjate que hay gente que piensa que la filosofía no es importante porque dicen, eso es para gente que no tiene qué hacer. No hayan qué hacer y se ponen a pensar, decimos en México, en fumadas que no tienen nada que ver con la vida real. No sirve para nada filosofar. Algunos tienen esa idea, como si el filósofo se ocupara de temas que no tienen nada que ver con la vida real, con la vida concreta de las personas. Todo lo contrario, la filosofía tiene todo que ver con nuestra existencia, porque la filosofía se ocupa de las cuestiones últimas, las más importantes, las preguntas más importantes. ¿Por qué existe el universo? ¿Por qué existo yo? ¿Qué sentido tiene mi existencia? ¿Cuál fue mi origen? ¿Cuál es mi fin? ¿Por qué formamos una sociedad? ¿Por qué las familias? ¿Cuál es el sentido de las cosas? La filosofía es importantísima. Se ocupa de responder las preguntas más importantes que nos podemos hacer para llevar una buena vida, para poder alcanzar la felicidad. Y la filosofía es algo tan humano, tan propio del hombre que ni siquiera comenzó en un ámbito cristiano. Tú sabes mejor que yo la historia de la filosofía. Los primeros grandes filósofos no fueron cristianos, pero fueron hombres que empezaron a usar su inteligencia, su razón, empezaron a preguntarse el porqué de las cosas y a tratar de entender hasta donde su capacidad les permitía la realidad en la que estamos inmersos, la realidad de la cual somos parte, ¿no? Bueno, ok. Entonces, quería decir, dependiendo del entendimiento que tengamos de la realidad, del universo en que vivimos, de lo que es nuestra vida, será nuestro modo de conducirnos. Ahora, cuando hablamos de el origen último de todo, el origen del universo, de todo lo que existe, al final solo tenemos dos posibilidades últimas, que es la creación o el azar. Solo hay esas dos posibilidades. O todo es producto de una inteligencia creadora, omnipotente, o todo es producto del azar. Al final solo están esas dos opciones. Ahora quiero recalcar que la cuestión por el origen del universo, de todo lo que existe, no es un tema que puedan resolver las ciencias experimentales o particulares.
Eso no lo pueden resolver. Eso está más allá de su ámbito propio, de su objeto propio. Por eso, solo la ciencia que tiene como objeto las cuestiones últimas es la que lo puede responder. Entonces, a la pregunta sobre cuál es el origen del universo, no nos va a responder ni la astronomía, ni la biología, ni la geología, ni ninguna de esas ciencias, que no estoy diciendo que no sirvan para nada, son muy importantes, pero no pueden responder esa pregunta. Solo la filosofía y la teología también, claro, la teología lo responde incluso mejor que la filosofía. Pero concentrémonos ahora en el saber filosófico, o sea, lo que el hombre puede captar usando solamente su razón natural, sin la revelación de Dios. Al final tenemos dos posibilidades nada más. Ahora, saquemos un poco de consecuencias. Vamos a tomar, nada más por razón de argumento, vamos a tomar la postura de que no hay Dios. No existe un Dios, por lo tanto, no hay creación. No hay creación. Si no existe Dios, no hay creación. Y todo existe simplemente por azar. Claro, ya expliqué, o ya mencioné más bien que el ateísmo, esa postura, es contraria a la recta razón, pero hay que pensar a más profundidad para ver por qué está equivocada. No es el tema en el que me quiero centrar. Vuelvo a decir, yo no me quiero concentrar ahora mismo en un tema para demostrar filosóficamente la existencia de Dios. Más bien, quiero presentar por qué el ateísmo no es inofensivo y por qué es muy dañino para la vida de los individuos y la sociedad. Si no hay Dios, tenemos que aceptar que todo sucede por azar y que no hay una finalidad en el universo. Y por lo tanto no hay un orden. Cosa que aquí ya entramos en una contradicción porque efectivamente vivimos en un mundo ordenado. Si no fuera un universo ordenado, no tendría sentido ninguna de las ciencias. Ninguna. ¿Por qué estudiamos biología? Porque entre los seres vivos hay un orden y la biología nos ayuda a conocer ese orden que está en la realidad, un orden que no definimos nosotros, que no definen los científicos, que más bien no lo deciden ese orden, lo descubren. ¿Por qué nos maravillamos? Porque para mí es fascinante, por ejemplo, estudiar física, estudiar química, estudiar matemáticas. Es fascinante, las ciencias son interesantísimas. ¿Pero por qué nos fascinan? Porque descubrimos un saber, una verdad, un conocimiento sólido por sus causas y descubrimos un orden que hay en las cosas. Y porque entendemos el orden que hay en las cosas, podemos también tener progreso. El progreso técnico que tenemos ahora, por ejemplo, esta posibilidad de estar conectados a través de un canal en Internet, es gracias a que ha habido un trabajo científico del hombre, un conocimiento de la realidad, del orden de las cosas que nos permite construir cosas nuevas, a partir de ese orden que ya está. Ahora, si no hay Dios, no hay ninguna finalidad para el universo. ¿Por qué existe todo? Por azar, nada más por azar. Por azar nos tocó a ti y a mí ser humanos. Por azar a otros entes les tocó ser piedras. Por azar a otros entes les tocó ser delfines o árboles. A otros entes les tocó ser estrellas por puro azar. Cuando afirmamos que Dios existe y que hay una inteligencia creadora, esto implica también creer que hay una finalidad, porque
Si Dios creó de la nada, tuvo que tener necesariamente una finalidad para obrar. Y si hay una finalidad, hay un orden. Esto concuerda perfectamente con las ciencias, con la razón de ser de las ciencias, porque hay un orden en el universo. Pero vamos a aplicarlo a nuestra vida personal. Si Dios existe, todo el universo tiene una finalidad y yo soy parte de ese universo. Quiere decir que hay una finalidad para mi existencia, una finalidad que yo no me invento, una finalidad que yo no determino, sino que el Creador determina. Hay una naturaleza que se me da, que me la da el Creador, o sea, una esencia. Soy algo específico, no soy un ente genérico, ¿verdad? Soy un ser humano, recibo una naturaleza y porque tengo una finalidad que la marca el Creador al crearme, mi vida tiene que tener un orden que tampoco yo creo de la nada, sino es un orden que el Creador pone también. Es muy fácil entenderlo cuando hablamos, por ejemplo, de los entes inertes. Pensemos, por ejemplo, en el movimiento de los astros, el movimiento de rotación de la Tierra, de traslación. Hay un orden ahí. Si hubiera desorden, no podríamos estar aquí ninguno de nosotros. Una falla en ese movimiento y se acabó la humanidad y se acabaron todos los seres vivos. Una falla en ese movimiento. O sea, porque hay una finalidad, hay un orden constante para que se realice el fin de la vida. Bueno, en mi vida personal, en la vida de los individuos, también hay un orden que no definimos nosotros. Si hay una finalidad, que la teología nos complementa aquí, porque la teología nos dice claramente que el fin para el cual fuimos creados es un fin trascendente. O sea, que va más allá de la muerte, va más allá de el aquí, el ahora, de la vida terrena. Si hay una finalidad, mi vida requiere ordenarse a ese fin. Porque si no me ordeno a ese fin, no llego. Hablando en términos geográficos o físicos, también esto se entiende muy fácil. Por ejemplo, yo vivo en México, estoy en la parte de América del Norte. Si yo quiero manejar en auto hasta Argentina, tengo que ir hacia el sur. Si me oriento hacia el norte, llegaré a Estados Unidos y luego llegaré a Canadá. No llegaré a Argentina. ¿Por qué? Porque no estoy orientado hacia el fin, hacia el cual quiero llegar. Ahora, si no hay Dios, mi existencia no tiene ningún sentido, ninguna finalidad preconcebida por nadie más. Por lo tanto, no hay un sentido de mi existencia. Estoy aquí por puro azar. ¿Quién fue el que dijo? No fue Sartre, que dijo algo así como que el hombre está como escupido, como en la existencia, ¿no? O sea, estamos aquí nada más. ¿Mande? Heidegger. Heidegger. Ok. Bueno, estamos aquí, nada más de pronto aparecimos y como todo es por azar, es muy fácil llegar a la conclusión de que si no hay alguien que haya definido el sentido de mi vida, lo tengo que definir yo. Si no hay alguien que haya definido lo que yo soy, yo tengo que definirme a mí mismo. Yo tengo que definir lo que soy y tengo que definir el sentido de mi existencia, el sentido de mi vida. Pero hay otra cosa aquí importante, muy importante.
Si no hay Dios, no hay lo sobrenatural. Solo lo inmanente. No hay la trascendencia. Si no hay Dios, todo es materia. Nuestra existencia se reduce a lo espacio-temporal, porque no hay alma, no hay nada espiritual existe. No, o sea, no solamente el ateísmo no solamente niega que Dios existe, es que niega también todo el universo sobrenatural. El universo, que lo que en teología llamamos el universo invisible. No existen los ángeles tampoco, no existe el alma humana. El alma como principio vital espiritual tampoco existe, no tiene sentido. Si no hay Dios, todo se reduce al aquí y a la hora, a la vida terrena. Entonces, de aquí se derivan también otras cosas. Si mi existencia solo va a llegar hasta el día de mi muerte, entonces tiene mucho sentido aquel principio de los romanos: comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, si al final voy a morir igual que muere un perro, igual que muere un gato, mi vida no va más allá de la muerte. No tengo ninguna otra posibilidad de felicidad más allá de la muerte. La única posibilidad que tengo de felicidad es esta. Desde que nací hasta el que me llegue la muerte. Y si lo que existe se reduce a lo material, entonces mi felicidad va a estar en los bienes materiales y temporales, pasajeros, no en los bienes eternos, porque no existe la eternidad. Si no existe Dios, yo no soy eterno tampoco, no hay alma inmortal. Y aquí podemos ver más claramente cómo el ateísmo no es inofensivo, porque las ideologías, tú te has dedicado a refutar, a rebatir ideologías, especialmente la ideología del ecologismo, pero hay ideologías que están conectadas. El ecologismo, la ideología de género y otras ideologías que en realidad no son más que una visión distorsionada de la realidad. Que aquí va otra cosa importante, porque el ateísmo está en el origen de todo. El ateísmo niega la realidad más real, que es Dios. O sea, yo tengo el ser, decimos en filosofía, yo tengo el ser, pero no soy el ser. Lo he recibido por participación. Yo no me lo di a mí mismo, yo no poseo el ser. Mi esencia no se identifica con mi ser, por eso soy contingente. O sea, lo puedo perder. Pero Dios, en cambio, Dios es el ser. Dios es el ser. Y porque conocemos a Dios como el ser, podemos comprender también mejor los seres, todos los que participamos de esa perfección de ser de Dios. Espero que, no sé si se está entendiendo lo que estoy diciendo, si estoy disvariando me dices. Ok, entonces, si nosotros negamos a Dios, por eso digo, Dios es la realidad más real, y no estoy diciendo un pleonasmo aquí. O sea, Él es el ser absoluto. Él se basta a sí mismo. Si negamos la realidad más real, que es la fuente de toda otra realidad, toda nuestra visión de la realidad se va a distorsionar. Es como yo necesito unos lentes para poder ver bien, y esos lentes tienen que tener una graduación, la graduación que yo necesito para ver. Pero si yo me pongo unos lentes que tienen otra graduación, mi visión va a estar distorsionada.
El ateísmo nos pone unos lentes que nos distorsionan todo el entendimiento de la realidad. O sea, el ateo no puede comprender quién es él, porque ha negado la realidad más real. No puede entender la realidad de su propia existencia. Ahí está el problema. El ateísmo está directamente ligado con todas las ideologías que distorsionan lo que es el ser humano en verdad y lo que es el universo y las relaciones que hay entre los entes creados. De eso hablábamos en el programa en el que yo te invité, ¿no? El ateísmo distorsiona todo. Entonces, un ateo, por más que quiera ser buena persona, no podrá hacerlo en plenitud simplemente porque no puede entender cuál es el sentido de su vida. No lo va a entender. No estoy diciendo que un ateo sea una persona totalmente corrompida o que no haya nada de bien en una persona atea. Estoy hablando del daño que causa el ateísmo. Yo no estoy haciendo un juicio de las personas que se consideran ateas. Estoy haciendo un juicio del daño que causa el ateísmo a las personas. O sea, un ateo no puede entender lo que es el hombre. Porque para un ateo no hay alma inmortal, para empezar. Y entonces ya de ahí reducimos al hombre, ya lo acercamos muchísimo a las bestias, a los entes irracionales, que es lo que está pasando ahora. Es exactamente lo que está sucediendo, ¿no? Ahora se están borrando las fronteras entre hombres y animales, pues precisamente porque tenemos una visión distorsionada de lo que es el ser humano. Y vamos a tener una visión distorsionada de lo que es el bien. ¿Por qué? Porque no es lo mismo pensar lo que es bueno para un ser cuya existencia se termina totalmente con su muerte, que pensar en lo que es bueno para un ser cuya existencia se prolonga más allá de la muerte. Estamos hablando de cosas muy distintas. Entonces, sin entrar a problemas filosóficos tan profundos, yo creo que esto todos lo pueden entender. O sea, para poder saber qué es el bien para mí, necesito saber quién soy yo. ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi finalidad? Si conozco quién soy, qué soy, cuál es la finalidad de mi existencia, puedo discernir más fácilmente qué es lo bueno para mí o qué es lo que me hace mal, por decir así. Cuando no se tiene clara la finalidad trascendente del hombre, pues ¿qué es lo que pasa? Es bueno todo lo que yo quiera. Todo lo que yo quiera disfrutar. Como es, mientras no pases el derecho del otro, haz lo que quieras. ¿Sí? Es coherente, esta visión es coherente con el ateísmo. Es coherente con el ateísmo el autodefinirme yo. O sea, yo defino lo que soy. Pues sí, es muy coherente. Si no hay una inteligencia creadora que haya una finalidad al universo del cual yo soy parte, no hay una finalidad para mí, entonces yo tengo que definir qué soy. Por eso ahora hablamos mucho de cómo te autopercibes. Yo me autopercibo de esta manera, yo me autopercibo de esta hora. No voy a decir cosas que no te vayan a tumbar este video. Pero yo creo que la gente está entendiendo. Entonces yo soy lo que yo quiero ser. Y esto es coherente con el ateísmo.
yo hago lo que yo quiero hacer porque solo tengo esta vida, tengo que gozar al máximo. O sea, si no hay Dios, lo que nos queda es gozar al máximo en esta vida y sufrir al mínimo. Es coherente, esta visión de la existencia es coherente con el ateísmo. Hay que gozar lo más que se pueda y hay que sufrir lo menos posible. Ahora, tú has dicho, me gustó la introducción que diste porque tú dijiste, vivimos en un tiempo, ¿cómo dijiste? Vuelve a repetir, no es una sociedad de ateos, pero dijiste una sociedad signada por la filosofía atea. Exactamente. O sea, hay católicos, gente que se dice de fe, que a la hora de vivir, vive según esos criterios que estoy mencionando. Aunque diga, yo creo en Dios. Es lo que también se puede llamar, no sé, el ateísmo práctico. O sea, el ateo práctico no es el que niega formalmente la existencia de Dios, pero en la práctica vive como si Dios no existiera. Ese Dios no es relevante. Y esto, creo yo, es un problema muy extendido entre los católicos. Que sí, podemos tener signos de que creemos en lo trascendente, como yo tengo unas imágenes aquí detrás de mí, que son signo de algo, de una fe que yo tengo. Así mucha gente también tiene signos externos, pero su religión se reduce a eso, puros signos externos. Cuando tiene que tomar una decisión importante en la vida, no se pregunta qué querrá Dios de mí en este caso. No. La mayoría de la gente no se mete en ese problema. Se pregunta, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué me va a hacer sentir mejor? ¿Qué me va a hacer más feliz? ¿Qué me va a hacer sufrir menos? Bueno, y si van con un psicólogo, por ahí los va a llevar también. ¿Tú qué quieres? ¿Cuál es tu objetivo? Entonces, ven cómo se puede actuar como ateo, aunque se diga, uno se presente como una persona de fe. Podemos decir que creemos que Dios existe, pero cuando tenemos que tomar decisiones éticas complicadas, en lo último que pensamos es en los mandamientos. Pensamos en qué va a ser más útil, qué va a dar mejor resultado. Como decía, qué nos va a traer mayor placer, menor dolor, pero no pensamos en los mandamientos. Entonces sí, estamos en una cultura marcada por el pensamiento ateo. Y muchas veces actuamos como ateos. Ahora, otro problema, hasta este momento he estado tratando de explicar por qué para el individuo humano negar la existencia de Dios tiene consecuencias que pueden ser muy graves. Pero si ahora hablamos del ser humano en cuanto ser social, en cuanto sociedad, aquí hay consecuencias gravísimas. Para empezar, la sociedad estaría formada por personas, por individuos que que cada uno tiene su propia visión de lo que es el universo, de lo que es la existencia, el sentido de la vida, su propia finalidad que se plantea. Esto tarde o temprano lleva al caos. O sea, una sociedad de individuos egoístas que están buscando su máximo placer y su menor dolor, tarde o temprano esto lleva al caos social. El otro se va a convertir tarde o temprano en mi enemigo, en mi contrincante, en un peligro para mí. Como aquello de homo homini lupus, ¿verdad? El hombre lobo para el hombre. ¿Eso quién lo dijo? ¿Te acuerdas? Thomas Hobbes, el de Beatan Tomo II. Ok.
El hombre lobo para el hombre. Sí, claro, claro. Esto está muy en consonancia con el ateísmo. Si Dios no existe y yo tengo que definir el sentido de mi vida y yo estoy aquí nada más para ser feliz en la tierra, para tener el máximo placer, el menor dolor, bueno, eso me va a complicar mucho la relación con los demás. Una sociedad de egoístas va a tener cada vez más conflictos. Y lo estamos viendo ahora, ¿no? Conflictos en la misma familia. A veces, por cualquier berrinche, se divorcia un matrimonio. ¿Ya? Porque uno quería la luz apagada, el otro la quería prendida. Vámonos, ya. No voy a batallar con esta persona el resto de mi vida. No voy a permitir que me haga mi vida más pesada. No voy a permitir esta incomodidad. Y rompen un matrimonio. Porque no aguantan. Claro, porque en el fondo están actuando como ateos. Están pensando en tener el máximo placer y el menor dolor. A la larga falla esto también aquí, terrenamente también falla, ¿eh? Porque si tenemos una idea equivocada de lo que es el ser humano, tenemos una idea equivocada de la felicidad. Por eso hay gente rica, famosa, con poder, que se suicida. ¿Por qué? Porque el placer pasajero ahí no está el núcleo de la felicidad humana. Si no tenemos un entendimiento de lo que es el ser humano, porque el ateísmo nos ciega, nos impide ver la realidad sobre quiénes somos, sobre ese principio vital espiritual, inmortal que tenemos, que es nuestra alma, y entonces nos impide ver aquello que decía el Señor en el Evangelio: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi cuerpo no necesita la palabra de Dios para vivir, mi cuerpo necesita el pan, pero mi alma necesita la palabra de Dios. Si no alimento mi alma, no voy a ser feliz. ¿Y sabes cuándo se da cuenta mucha gente? Yo como sacerdote, Horacio, yo creo que cualquier hermano sacerdote te puede decir lo mismo. La etapa de la vida donde todo se derrumba es la ancianidad. Cuando vivimos mal, en la ancianidad es cuando la gente dice: me equivoqué, pero ya no puedes volver para atrás. Ya no puedes volver. Puedes pedir perdón a Dios, sí, pero ya no puedes volver para atrás. El tiempo que perdiste, lo perdiste. Mientras uno tiene fuerza, salud, cierta prosperidad económica, puede uno cumplir sus proyectos, sus deseos, eres independiente, te sientes muy bien, te sientes bien. No significa que seas feliz, te sientes bien. Pero cuando entra la ancianidad, empiezas a cosechar lo que sembraste en la vida y te das cuenta de que no sembraste nada y que ya te queda poco tiempo y no sembraste nada. Y yo como sacerdote he escuchado mucha gente sufriendo. He escuchado las dos experiencias. Gente que sufre porque nunca se dio cuenta de dónde está la verdadera felicidad, que solo se encuentra en Dios. Como decía San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Entonces, he visto gente lamentándose tanto porque se acercan a hablar con el sacerdote, pero también he visto la otra experiencia. He visto gente mayor que sabe que ya le viene la muerte. He visto gente en etapa terminal que dice: Padre, me voy feliz, estoy listo para irme cuando Dios quiera, porque llevé una vida según la voluntad de Dios. Busqué siempre la voluntad de Dios, con todos mis pecados, de todos modos busqué la voluntad de Dios. Hice lo que pude, formé una familia, ahí están mis hijos, son hombres de bien. Yo me voy tranquilo, me voy feliz.
He escuchado a esa gente, ¿no? Porque cuando se acerca la muerte, como que ahí somos más capaces de pensar en el sentido de la vida, en el sentido de la existencia. No somos capaces de ver otras cosas. Pero bueno, volviendo al punto de lo social, una sociedad de individuos egoístas es una sociedad donde va a dominar el más fuerte. Y eso está pasando. Estamos pasando de un orden justo, no perfecto, pero había un orden justo en la cristiandad. Vuelvo a decir, no perfecto, pero justo. Ahora estamos pasando cada vez más a estados totalitarios. ¿Por qué? Porque gana el más fuerte, gobierna el más fuerte. Eso de que todos mandamos, todos gobernamos por medio de la democracia, eso cualquier persona razonable que tenga sentido común sabe que esto es puro cuento. No es verdad que el pueblo gobierna, eso es falso, eso es una mentira que se repite y se repite y se repite. Es imposible que un pueblo se gobierne a sí mismo, eso es imposible. El gobierno del pueblo no existe. Existe el gobierno de quien tiene la autoridad. Si el pueblo se la da o no se la da, o X, o la toma por su cuenta, el hecho es que gobierna el que manda, el que tiene la capacidad de tomar las decisiones, y se están haciendo cada vez más tiranos, porque el caos, en parte, el caos social lo exige, en parte. También lo pueden provocar el caos para tener el pretexto de tener más tiranía. Yo aquí he estado viendo, por ejemplo, en mi país, lamentablemente tenemos esta plaga del crimen organizado. Bueno, con el pretexto del crimen organizado se nos han ido quitando libertades a los ciudadanos. Y estamos viviendo en una sociedad cada vez más controlada, y siempre dicen, es que estamos luchando contra el crimen organizado. Pues sí, pero nos está quitando libertades a nosotros, nos tienen vigilados a todos. Ahora, otro aspecto que me parece muy importante tratar en cuestión del ateísmo, y me parece muy importante, es lo siguiente. Nosotros sabemos por revelación que el mal en el mundo tiene un origen preternatural. O sea, dice la Escritura, por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Dice también la carta a los romanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y la muerte se extendió a todos por cuanto todos pecaron. Bueno, el mal tiene un origen preternatural, quiere decir que está más allá, tiene un origen más poderoso que nuestras fuerzas naturales. Por lo tanto, el mal no lo podemos vencer con medios humanos. Y por eso el ateísmo jamás va a poder parar el mal, y al contrario lo va a aumentar, porque el ateísmo renuncia al único que puede librarnos del mal. La raíz del mal es el mal moral, y el único que quita el pecado del mundo es Dios. Así presenta Juan Bautista a nuestro Señor Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Cuál es la raíz de todos nuestros desórdenes sociales, Horacio? ¿Cuál es la raíz de de nuestras desigualdades, de las injusticias, del tráfico de personas, incluso también de la destrucción irracional, a veces de lo que llamamos recursos naturales, de todo eso? ¿Cuál es la raíz? Es el pecado. El pecado. Y hay una gente
preternatural es el demonio. Los demonios existen, pero el ateo no lo puede ver. Por lo tanto, el ateo nunca va a entender la raíz del mal, nunca va a poder combatirlo, tampoco. Combatirlo bien, efectivamente, no. Solo Cristo quita el pecado del mundo. Por eso, yo digo así, esta es mi reflexión. Los estados laicos, las sociedades laicas van encaminadas al fracaso total. Todos los esfuerzos de querer parar el mal que hay en el mundo sin Dios están condenados al fracaso total. Porque el hombre enfrenta un poder más grande que él. Pero el ateo no lo puede ver esto, no lo puede ver. ¿Por qué? Porque si no existe Dios, no existe tampoco los ángeles, no existe el demonio. ¿Qué dice San Pablo? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, ¿verdad? Los que gobiernan este mundo de tinieblas. Pero el ateo no va a ver nada de eso. Entonces, estamos viendo cómo al aumentar el ateísmo teórico y práctico, está aumentando la maldad en el mundo. No solamente se está haciendo el mal cada vez más universal en el sentido que somos más los pecadores y más la gente que vive habitualmente en el pecado, sino estamos viendo también un aumento en el grado de maldad. O sea, hace los que fueron niños hace 60 años no se imaginarían las cosas terribles que están sucediendo ahora mismo. No se hubieran imaginado. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que hay un negocio mundial en el que están coludidos empresarios, políticos, crimen organizado también, el narcotráfico, para vender personas como esclavos, para traficar niños y sacarles los órganos y venderlos? O sea, de verdad, yo cuando era niño no se nos hubiera ocurrido. Los malos eran los que estaban tomando cerveza en la esquina de la calle. A eso le llamábamos los chicos malos. Ahora, los que llamamos malos descuartizan gente. Descuartizan gente. Aquí en mi país es terrible pensar cómo hay gente que se aprovecha de los migrantes, los secuestran, los violan, los tratan como esclavos, los venden, los explotan, le mandan pedir a su familia rescate y luego los matan. Ese grado de maldad, el grado de maldad del aborto que nadie quiere ver, es un grado de maldad terrible. Al ser humano más inocente, si nos espanta esto que se hace con los niños ya nacidos, con los seres humanos, con los migrantes, nos debería espantar mucho más lo que pasa con el aborto. Es más terrible, es un grado de maldad aún mayor. ¿Pero por qué? ¿Por qué aumenta y por qué no baja? ¿Y por qué no funcionan las promesas de ningún político? Porque no hay salvación del mal sin Dios, simplemente. El único que tiene el poder de salvarnos del mal, de la raíz del mal que es el pecado, el único que quita el pecado del mundo es Jesucristo. Sin Jesucristo este mundo está podrido y está perdido. Sin Jesucristo no hay salvación. Él es el Dios de la vida. ¿Cómo le llama Jesús al demonio? Recuerdo dos nombres ahorita, dos maneras como le llama. Le dice tres. Le dice el príncipe de este mundo. Pero dice, padre de la mentira. Ahí están todas las ideologías que destruyen al ser humano, y homicida desde el principio. Entonces, el mal que está pasando en el mundo ahorita tiene que ver con eso, con la mentira. Se está ideologizando a todos.
para que tengamos una visión distorsionada de la realidad, de quiénes somos, de qué es el universo, cuál es el sentido de la vida. Todo eso está distorsionado, no hay una claridad, y esto trae como consecuencia la muerte. Es que cuando no actuamos según la realidad, nos morimos. Eso se entiende también muy fácilmente cuando hablamos en el aspecto físico. Por ejemplo, yo sé que mi cuerpo no está hecho para que yo coma piedras. Las piedras no son alimento. Eso me lo dice la ciencia. También el sentido común en parte, pero la ciencia me dice, mi cuerpo no está hecho para comer piedras. Y si me pongo a comer piedras, me voy a morir, simplemente porque no estoy respetando la realidad. No estoy respetando la verdad de mi cuerpo y la verdad de lo que es una piedra. Bueno, hay una verdad también sobre qué soy yo, sobre cuál es mi destino final, cuál es el sentido de mi vida, de mi existencia, sobre qué es lo que realmente me hace feliz. Hay una verdad sobre eso, una verdad que yo no me invento, una verdad que también hay ciencias que me la dicen, como la filosofía y la teología. Se dedican a esos temas, a decirnos qué soy yo, qué es el hombre, cuál es su origen, cuál es su fin, cuáles son los medios para alcanzar ese fin y en qué consiste la felicidad. Eso no lo define la biología, ni la física, ni las matemáticas. Tampoco lo define mi mente. Pero porque se ha negado a Dios, ya no vemos todo el resto de la realidad. Todos estos males que estoy mencionando son consecuencia de haber perdido a Dios. Son consecuencia del ateísmo. Ahora, los que han estudiado historia no manipulada por los ideólogos anticatólicos, antirreligiosos, saben que antes del cristianismo imperaba la barbarie. Imperaba la barbarie. Aún en el Imperio Romano, que se distinguió por el derecho, eran menos bárbaros, pero aún tenían la crucifixión. Los romanos tenían, aún en medio de su civilización, estaban lejos de Dios, estaban en las tinieblas de la ignorancia, en las tinieblas del error. Y el cristianismo purificó ese imperio romano, purificó también el pensamiento de los griegos. Pero es porque el cristianismo nos pone los lentes correctos para ver, porque el cristianismo nos revela quién es el verdadero Dios. No solo que hay un Dios, sino quién es el verdadero Dios. Y qué es lo que a ese verdadero Dios le agrada y le desagrada. ¿Qué es lo que ese verdadero Dios quiso hacer con nosotros? ¿Por qué ese verdadero Dios nos ha creado? ¿Para qué nos creó? ¿Y cómo es que ese verdadero Dios nos ayuda con su providencia a alcanzar el fin que Él mismo nos ha dado? Solo el cristianismo tiene las respuestas correctas a todas estas preguntas. Solo el cristianismo nos puede ayudar a ser plenamente felices. Solo Cristo, nadie más. Y si negamos, si negamos que Dios existe, pues entonces Cristo no es Dios tampoco. Pero yo creo que la mayoría de la gente que está viendo este programa son cristianos. Creo yo que los ateos no nos están viendo. Pero porque estoy hablando a cristianos, quiero decir esto, miren, dejemos el ateísmo práctico. O sea, hay que vivir la religión en serio. Hay que tomar en serio el cristianismo. Hay que tomar en serio a Cristo. No nada más tener una imagen. Yo no critico las imágenes, yo las uso. Pero no basta que yo tenga la imagen de aquí del Sagrado Corazón si no es relevante en mi vida personal. De nada sirve tener aquí la imagen de Cristo crucificado si la cruz de Cristo no tiene nada que ver con mi vida diaria. Nada sirve. Hay que tomar la religión en serio. Yo estoy hablando a cristianos, pero
podemos a veces ser ateos prácticos o estar ya contaminados del pensamiento ateo, aunque nos presentemos como personas de fe. No debemos caer en la trampa del ateísmo. Dios existe, ya lo sabemos nosotros, y lo sabemos más fácilmente porque se nos ha dado el don de la fe, pero hay que desarrollar esa virtud teologal. Dios existe, pero bueno, tómalo en cuenta, hazlo el centro de tu vida, que sea relevante para ti, que sea realmente tu Señor, tu Rey, tu Dios, tu todo, que sea tu Salvador. Reconoce en ese Dios la verdad misma, la verdad sobre quién es Él, sobre quién eres tú. Deja que ese Dios te gobierne, cumple sus mandamientos, conoce a ese verdadero Dios. No reduzcas tu religión a elementos externos visibles, nada más. O sea, qué bueno que tengas imágenes, qué bueno que en tu carro traigas un rosario en el retrovisor, pero reza ese rosario, rézalo. No lo traigas ahí como amuleto, rézalo, con todo lo que significan los misterios del rosario. Y que esos misterios iluminen tu vida diaria. ¿Sí? O sea, deja que Jesucristo quite tu pecado. Él es el que quita el pecado del mundo. La raíz de tus males más graves es el pecado. Entonces, permite que ese Dios te salve, no caigas en el ateísmo práctico, no seas un católico de dientes para afuera, un católico de nombre, un católico light, porque entonces estarás viviendo como un ateo. ¿Sí? Y ese es un problema, que ya a veces los católicos no nos distinguimos. Somos del montón. Papa Francisco, si mal no recuerdo, en su primera exhortación apostólica, creo que es en Evangelii Gaudium, él decía que hay una tentación que tenemos todos de hacer lo que todo mundo hace y tener lo que todo el mundo tiene. ¿Sí? ¿Sí? No. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero qué fuerte es la tentación de ser como todos los demás. Qué difícil es ir contra la corriente. Pero bueno, si crees en Dios de verdad, si crees que ese Dios existe, ese Dios se ha revelado en Jesucristo, conócelo, ámalo, obedécelo, déjate salvar por Él y no vivas como alguien que no tiene Dios. Esa sería la conclusión que yo quisiera dar a esta reflexión, que perdóname si divagué un poco o no, pero creo que al final me sale lo sacerdote más que lo filósofo.